Capítulo 4. El borrón. No nací como una diva. No. Convertirse en ese tipo de diva que he llegado a ser requiere mucho tiempo y esfuerzo. Fue un proyecto que tardaría años. Y, finalmente, necesitaría todo mi respaldo y mi participación. Nací en Houston, Texas, y fui la más pequeña y la única hija que mis padres habían tenido en su complicado matrimonio, que incluyó a mis medios hermanos y mis hermanastros. Según lo cuenta mi madre, desde el principio sintió que la fama formaría parte de mi vida. En realidad, mi nombre es un reconocimiento de esa sensación suya. Ella quiso deliberadamente que mi nombre fuera J-A-C-I, 4 letras, algo fácil a la hora de firmar autógrafos como C-H-E-R. Mi madre tiene una especie de gran visión. Dios la bendiga. Empezó a inscribirme en diferentes concursos cuando todavía llevaba pañales. Me cuentan que gané el premio al bebé más lindo de Texas cuando usaba mis Pampers, y un par de años después el de la niña pequeña más graciosa. Cabría pensar que sería una candidata segura para el siguiente concurso al que mi madre me apuntó cuando tenía 7 años. En realidad, mi participación en aquella competición es uno de mis primeros recuerdos. Tenía que llevar un vestido blanco con un fajín de color rojo carmesí. Canté Greatest Love of All, el amor más grande de todos, la canción de Whitney Houston, porque si vas a ser una diva, más vale que lo hagas a lo grande. Sin embargo, tuve mala suerte. Quedé segunda. ¡Segunda! Mis padres habían decidido que no permitirían que llevara maquillaje en aquel concurso, e imagino que esto les proporcionó una ventaja a todas las demás niñas de 7 años que usaron rímel y pintalabios. Y todas llevaban grandes peinados, y quiero decir en verdad grandes, con los rizos y los tirabuzones y la laca de purpurina. Y todas tenían lentejuelas en sus vestidos, cuando el mío era sencillamente blanco. Tal vez si hubiera sido una de aquellas relucientes ostentaciones con piernas, habría quedado en primer lugar. Es posible. El segundo puesto no era lo que mis padres, o yo, habíamos planeado. No formaba parte del guión. Y, en cierta medida, la razón por la que pienso que aquel concurso es uno de mis primeros recuerdos se debe a que su eco ha sido durante mucho tiempo una motivación impulsadora en mi vida. ¿Ese eco? El rechazo resulta desagradable. Evítalo a toda costa. El rechazo rebotó en mi corazón. Susurraba en mi cabeza. Me decía que si yo hubiera hecho un poco más de esfuerzo, hubiera estado un poco más brillante, actuado un poco mejor, usado un poco de purpurina, entonces tal vez, solo tal vez, habría conseguido ese primer lugar en los corazones de las personas y en las fichas de puntuación de los jueces. Sin embargo, no creo que mi madre pretendiera en ningún momento que yo conociera el rechazo a través de aquellos concursos. Se suponía que todo sería divertido, una forma de experimentar la interpretación, vestirse para ella y conocer a otras niñitas y sus madres. No obstante, yo recuerdo que el rechazo es desagradable. Ese es el mensaje. Me habían dado de lado. No mucho después de aquella experiencia, mi familia pasó por un cambio significativo. Mi padre había sido pastor en Houston, pero cuando yo cursaba el 3er grado nos mudamos a Denton, Texas, cerca de Dallas, para que ocupara un puesto en el ministerio. Él ha hablado con franqueza sobre la temporada desesperadamente desafiante que enfrentó durante aquel tiempo en Denton. Cayó en una profunda depresión que casi le cuesta la vida. Aún sigue predicando sermones sobre estar sentado en su auto, mientras que una voz en su mente le decía que pusiera fin a todo, que se saliera de la carretera y acabara con el dolor. Y habla sobre haber experimentado cómo Dios interrumpió ese momento y lo escuchó decir: «David, tengo un ministerio para ti». Al final,
Mi papá se aferró a la esperanza de que Dios tenía planes para él, que quería aportar algo más a su vida. Abandonamos Denton y nos fuimos a Tomball, Texas, donde se convirtió en el pastor de alabanza de una iglesia. Y fue entonces cuando empezamos a recorrer cada vez más las carreteras para llevar música y esperanza a las iglesias cercanas y lejanas. Era verano cuando hicimos nuestro primer viaje más largo por carretera para un concierto. Yo tenía 9 años y había acabado el curso de 4º grado. No pensaba demasiado al respecto mientras estábamos en el camino. La escuela había acabado, mis amigos se marchaban de vacaciones con sus familias y yo estaba fuera con la mía, pero con un propósito ligeramente distinto. Cuando recuerdo aquellas primeras y extensas semanas en la carretera, practicando las partes armónicas mientras recorríamos las principales autopistas y las oscuras carreteras secundarias, veo que pensaba que todo aquello era una aventura. Sencillamente estaba con mis padres y seguía sus pasos, tanto en cómo se desarrollaba nuestro verano como en mis armonías y sus melodías. Sin embargo, cuando llegó el otoño, seguíamos en la carretera. Viajábamos todavía de un lugar a otro. Jamás volví a mi pequeña escuela de primaria en Tomball, Texas, y el asiento trasero de aquel Honda se convirtió en mi nueva aula mientras seguían llegando fechas de compromisos para cantar. Recibía un montón de atención por ser tan pequeña y sentirme tan cómoda sobre el escenario. Entre nuestro pequeño trío, mi madre, mi padre y yo, las cosas empezaron a cambiar, y yo me destacaba cada vez más. Poco a poco, empecé a tomar la delantera vocalmente. No obstante, mis padres me dirigían de cerca. Ciertamente sentía la presión y las expectativas de las iglesias en las que cantábamos. Ese espectáculo itinerante constituía el negocio de nuestra familia. Resultaba importante que hiciéramos felices a las personas en esos lugares. Era relevante tener una buena reputación ante ellos. Para mí, actuar no solo significaba cantar. Quería decir también ser una buena niña, amable, dulce, conocedora de las Escrituras y llena de fe. Todo provenía de la realidad, y en ello había verdadera presión, una evidencia de la importancia de lo que yo estaba viviendo y proyectando. 3 años después, volví a estrellarme contra el rechazo. Sí, a la edad de 12 años pensé que mi carrera había acabado. 12. ¿12? ¿Quién piensa a esa edad? A, que tiene una profesión y B, que está tan harta de la profesión que podría ponerle fin. Pues yo. Se me había metido en la cabeza que necesitaba formar parte de un grupo llamado The Continental Singers. Era un grupo de jóvenes vocalistas con una larga tradición de interpretación. Cada año hacían audiciones para añadir nuevos vocalistas al grupo, y yo sabía que ese era el siguiente paso para mí. Nos dirigimos a Estes Park, Colorado, para el seminario en Las Rocosas, donde participaría en una experiencia tipo concurso. Pasaría de un jurado a otro en el gran campamento donde se celebraba el seminario, cantando y armonizando, con la esperanza de llegar a ser uno de los nuevos miembros de The Continental Singers. Me enfrenté a los jueces para la primera ronda. Y después quedé fuera. Se acabó. Finito. Rechazada. Tras recibir la noticia, volví corriendo a la casa rodante en la que vivíamos y viajábamos. Abrí la puerta con rabia y me tiré sobre el fino colchón de la cama queen size que se hallaba en la parte trasera del chasis. ¡Se acabó!, les grité a mis padres mientras las lágrimas empapaban mi rostro. ¡Mi carrera está acabada! Y de verdad lo creía. Viviré en esta casa rodante durante el resto de mi vida. Puntos de bonificación por el toque de dramatismo al enfrentarme al fracaso. No obstante, el asunto era real, era intenso. En las iglesias estaba consiguiendo prestigio como la linda pequeña que iba de ciudad en ciudad con sus padres, cantando y anunciando el Evangelio.
cuando las demás niñas de mi edad se pasaban notas en la clase y coqueteaban con los chicos. Sin embargo, cuando me evaluaron y me juzgaron con toda una muchedumbre de otras niñas lindas, pequeñas, intensas, y que llevaban el Evangelio en aquella audición para The Continental Singers, no estuve a la altura. Y esto hizo que me preguntara si de verdad daba la talla. Ese temor a ser juzgada, a no estar a la altura, puede afectar al guión de nuestras vidas de formas significativas. Para algunas de nosotras, un rechazo significa que dejamos de intentarlo. Para algunas de nosotras, un rechazo nos hace intentarlo con más fuerza. Para todas nosotras, el rechazo se presenta como un gran bolígrafo rojo y garabatea cosas verdaderamente malas y desagradables entre las cuidadosas líneas de vida que hemos estado elaborando para nosotras con relación al propósito y el significado de nuestras vidas. Cuando el temor al rechazo está bien alimentado por medio de nuestros pensamientos, de la práctica de enfocarse en ello, crea una vulnerabilidad, una exposición que nos hace cada vez más susceptibles a la mordedura del repudio. En el caso de algunas personas, parece desconectarlas de las demás. Procuran evitar el rechazo repudiando a cualquiera que se acerque a ellas. Este tipo de estrategia se ve en juego en esa tristemente célebre anciana malvada que vive calle abajo, esa que les grita a los niños por pasar por la acera delante de su casa subidos en su patineta a las 2 de la tarde, como si eso fuera alguna clase de conducta delincuente. Se percibe en el jefe que parece distante y desconectado. Se observa en los miembros de tu comunidad de fe que llegan un poco tarde a la iglesia y se van un poco más temprano, dando a entender que no quieren molestarse en desarrollar relaciones. A veces, en el núcleo central de todo esto se encuentra alguien que sencillamente no quiere ser rechazado de nuevo, de manera que hacen el trabajo por ti al no permitir que te acerques. Y luego está el otro tipo de respuesta a la exposición del rechazo, una por la cual ahora veo que transité durante años. Esta respuesta consiste en procurar protegerte del rechazo haciendo todo lo que puedes por agradar a quienes te rodean, convirtiéndote en lo que crees que ellos esperan que seas, intentando seguir el guión que ellos te están dando a leer. Ese temor a ser juzgada, a no estar a la altura, puede afectar al guión de nuestras vidas de formas significativas. Ahora bien, debes entender que algunas veces lo que tú crees que los demás esperan de ti no es en realidad lo que están pensando. En ocasiones podemos construir todo un personaje basado en lo que nos parece que las personas quieren de nosotras, sea verdad o no. Y hay ocasiones en que en realidad las personas no tienen expectativas. Ellas ciertamente extenderán o retendrán el amor, la aceptación y la aprobación que ansiamos como refugiados del rechazo. Ese fue mi caso. Yo era una mezcla de amar profundamente a Dios, de anhelar ministrarles a los demás sobre su amor a través de la música y el ministerio, con profundas presiones de querer agradar a todos los que pudiera. Deseaba realmente vivir para Dios debido al amor que sentía por Él. Desde mis días más tempranos he sentido siempre su presencia, su gozo, su espíritu creativo corriendo por mis venas. Lo acepté como mi Señor cuando era muy pequeña y nunca miré atrás. Quería vivir según su palabra. Quería mostrar mi gratitud mediante elecciones piadosas y sabias en mis disciplinas personales y mi conducta. Eso no ha cambiado nunca. Sin embargo, lo que también resultaba difícil para mí era ese irónico impulso a evitar el rechazo. Sí, quería agradar a Dios, pero también a las personas. Y esa combinación galopaba y me mordía los talones conforme mi carrera iba progresando y la temprana visión de fama de mi madre para mi vida tomaba forma. A los 12 años, tras ser descartada por los jueces de The Continental Singers, pensé que mi carrera como cantante había acabado. Sin embargo,
Hacia los 13 años fui descubierta. A través de una serie de contactos, se me pidió que cantara en el evento de la Semana de Oración Nacional de Houston. Alguien que me escuchó allí se puso en contacto con mis padres y me pidieron que abriera un concierto de Point of Grace, Punto de Gracia. Un director de giras grabó en vídeo la interpretación y se la envió a 2 mujeres que buscaban un nuevo proyecto para un álbum. Debbie Atkins, The Word Publishing, y Judith Cotton Bolts, The Mere Records. Debbie y Judith tomaron un avión para verme cantar en Houston en un evento que mis padres habían concertado específicamente para mí, con el fin de que Debbie y Judith pudieran escucharme cantar. Aquella tarde abrí el espectáculo. Canté con pistas musicales, que es cuando un cantante interpreta sin otros músicos en vivo, con una compilación de música grabada de antemano. Después de mí iba el grupo principal, y por supuesto ellos tenían una banda asombrosa. Lo di todo, y Debbie y Judith fueron amables. A continuación, ellas volvieron a Nashville y yo me quedé preocupada por haber parecido de segunda categoría en comparación con ese grupo completo, por haber parecido de un nivel bastante bajo con mis pequeñas pistas pregrabadas y sola en el escenario. No tuvimos noticias durante un tiempo, hasta que llegaron 3 billetes de avión a Nashville y el sello discográfico nos hizo viajar hasta allí para conversar sobre los pasos siguientes. Me pidieron firmar un contrato de grabación con Mere Records, parte de Word Entertainment. Acababa de cumplir los 14, y nos trasladamos oficialmente a Nashville para empezar a trabajar en el álbum. En ese momento llevaba casi 5 años viviendo en la carretera. De repente, tener una base en Nashville era algo surrealista. Nos mudamos a un apartamento de 2 dormitorios y yo tenía mi propio baño, mi propia habitación. ¡Rayos! Mi cuarto tenía su propia puerta. Aquel primer contrato de grabación no supuso una enorme ganancia. Había un pequeño presupuesto para producir el álbum con el requisito de que tendríamos 1 año para acabarlo. Me extendieron un cheque por un pequeño importe. Aunque me sentía sumamente entusiasmada y agradecida por haber firmado con ellos, los detalles propiamente económicos del contrato fueron muy modestos, y mis expectativas lo fueron más aún. En realidad, no pensaba que resultara gran cosa de la grabación, y me conformaba con recuperar el presupuesto de la producción y aquel pequeño cheque recibido. Empezamos a trabajar. Mi madre me dejaba en el estudio, y yo me ponía mis auriculares y me situaba delante del micrófono. Ya había grabado antes. Había hecho discos, por encargo, con mi madre y padre. Es decir, un álbum que se hace al margen de un contrato de grabación o un estudio importante. Los vendíamos por la carretera mientras viajábamos. Yo colocaba los casetes y CDs sobre mesas plegables en los vestíbulos de la iglesia donde cantábamos. Sin embargo, grabar en Nashville con la potente maquinaria de un sello de grabación respaldándome era una experiencia totalmente nueva. Aunque solo tenía 14 años y cumplí 15 durante la producción del álbum, me trataron con mucho respeto y deferencia. Las personas escuchaban lo que yo decía. Le prestaban oído a mis ideas. Al mismo tiempo, no me hacía valer demasiado. Era muy consciente de que todo aquello era una especie de experimento, una apuesta por parte del sello discográfico. También les hacía caso a los músicos y los productores. Estaba más que agradecida por la oportunidad y tenía la ambición de hacerlo lo mejor posible. Entendía que nuestra razón para mudarnos a Nashville estaba ligada a lo bien que cantara en aquel álbum. Día tras día, mi madre seguía llevándome en nuestro único auto luego de que yo empaquetara lo que necesitaba usar durante el día, y pasábamos por delante de las escuelas cercanas a nuestro apartamento, deteniéndonos en los pasos peatonales escolares y cediéndoles el paso a los autobuses escolares llenos de alumnos. Íbamos al estudio y yo agarraba mi mochila y me dirigía a un tipo distinto de educación. El estudio era mi aula, el equipo de producción mis profesores y el micrófono mi mascota. Era feliz. Mis padres también.
Y lo mismo ocurría con los directores y productores. Y todo el mundo estaba a punto de ser mucho más feliz. Mi primer álbum, Heavenly Place, Un lugar celestial, salió al mercado en 1996. Yo acababa de cumplir los 16. El primer sencillo fue If This World y se convirtió en un éxito número 1. A continuación salió el siguiente sencillo del álbum, Un lugar celestial, y también fue un éxito número 1. Lo mismo ocurrió con el siguiente, Flower in the Rain, Flor bajo la lluvia. Y al acabar 1996 y empezar 1997, salieron On My Knees, de rodillas, y We Can Make a Difference, Podemos hacer una diferencia, como sencillos. Y los dos fueron número 1. Todos estos éxitos significaron que Heavenly Place consiguió el disco de platino, es decir, se vendieron más de 1 millón de copias. Este es el resultado. Un álbum de presentación de una artista relativamente desconocida que se convierte en platino equivale a personas muy, muy felices, desde el artista hasta sus padres y su sello discográfico. Fue una experiencia increíble. Y me entusiasmaba saber que esas personas estaban siendo ministradas por las canciones de aquel disco. Recibíamos cartas y mensajes de personas de todas las condiciones sociales, donde nos contaban cómo ciertas canciones y frases del álbum las estaban ayudando a reconciliarse con Dios, que estaban ahondando de nuevo su fe, que estaban descubriendo la relación con un Padre que las amaba. Yo apenas empezaba a percibir la magnitud de este tipo de salto meteórico. Hubo un breve momento, como esa pausa lenta justo antes de que una ola golpee la orilla. Sientes que está llegando, pero durante un instante solo hay silencio. Entonces, la ola se estrella y todo se mueve, incluso la arena bajo tus pies. Y cuando la ola del significado de todo esto llegó a mí, cuando empezaron a aumentar los premios, la persecución de los ejecutivos discográficos y todo lo demás, el rugido, el tumulto fue inmenso. Siento compasión por el rey Saúl en el Antiguo Testamento. De verdad que sí. Quiero decir, entiendo que se convirtiera en un villano en la vida de David, el mejor amigo de su hijo Jonatán, aquel cuya música podía calmar los crueles dolores de cabeza del monarca, aquel a quien Dios acabaría nombrando rey sobre Israel. Comprendo que Saúl cometió todo tipo de maldades contra David, que tomó las peores decisiones, incluida la de apartarse de Dios. Sin embargo, también veo algo en su vida que puedo entender. En Saúl se creó la dependencia de intentar complacer a las personas de su nación. No quería que lo rechazaran a favor de David. Luchó por ser paciente cuando Dios le ordenó que esperara ciertas cosas. Se volvió impulsivo y procuró reparar aquello que le parecía ir mal. En una ocasión, el profeta Samuel le dijo a Saúl que lo esperara en Gilgal durante 7 días. Saúl debía aguardar allí con su ejército, un grupo de hombres supuestamente leales a él. Samuel lo tranquilizó y le aseguró que llegaría en 1 semana. Sin embargo, el ejército filisteo estaba en la región, y Saúl y sus hombres empezaron a asustarse. Los días transcurrían y Samuel no aparecía. Y empezó a suceder aquello que Saúl temía más. Sus hombres comenzaron a dispersarse. Saúl decidió que tenía que actuar para impedir que sus soldados lo rechazaran, que lo abandonaran. De modo que tomó las riendas e hizo algo que iba más allá de lo que Dios le había indicado por medio del profeta Samuel. Decidió hacer un sacrificio. Se ocupó él mismo de cambiar el guión específico de la orden divina. Ahora bien, esto no parece ser tan grave, ¿verdad? En mi opinión, hay pocas páginas en el Antiguo Testamento en las que alguien no encendiera la parrilla de la barbacoa y asara algo delante de Dios. Sacrificios por el pecado, sacrificios de agradecimiento, sacrificios como pago. Esto formaba parte de la vida antes de que viniera Jesús como sacrificio supremo por nuestros pecados, poniéndole fin a la necesidad de esta clase de práctica. No obstante,
Cuando Samuel llegó y se percató de lo que Saúl había hecho, enseguida le aseguró que había sido un gran error. ¿Qué? ¿Por qué? En 1 de Samuel, versículo 13, hallamos la respuesta. Cuando Samuel llegó a Gilgal y descubrió lo que Saúl había hecho, éste intentó explicarlo todo. Como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado, y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. ¿Captas la idea? Saúl no sacrificó por reverencia u obediencia a Dios. Actuó por temor, guiado por su preocupación de que los hombres se dispersaran, por miedo a que la gente lo abandonara, con el objetivo de que su popularidad y su reputación como rey no sufrieran, y por ello se adelantó a las instrucciones que había recibido. Se puso nervioso e impaciente. Intentó prevenir lo que consideraba un rechazo inminente. Y las cosas no salieron bien. Samuel le impuso un fuerte castigo y le anunció que acabaría siendo sustituido por alguien según el corazón de Dios. Sin embargo, 3 capítulos después, en el libro 1 de Samuel, vemos con claridad que Saúl todavía no había entendido el mensaje. Esta vez recibió instrucciones muy específicas sobre cómo dirigir un ataque contra una de las naciones enemigas de Israel, los amalecitas. Una vez más, Saúl apostó por lo contrario. Actuó según su propia sabiduría, permitiendo que los hombres de su ejército tomaran el botín que Dios les había ordenado destruir. Él seguía comprando amistades, seguía buscando protección contra el rechazo. Cuando Samuel le volvió a pedir cuentas por lo que había hecho, escucha lo que respondió. He pecado, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Énfasis añadido. Saúl estaba enfocado en evitar el rechazo del pueblo. Amaba a Dios. Intentaba hacer las cosas bien. Pero el rechazo se había convertido en el ídolo que lo gobernaba, y al procurar eludir el rechazo, acabó renegando del Dios que se lo había ofrecido todo: una nación, un reino y un legado. Tengo que preguntarme con cuánta frecuencia me he dejado gobernar por el temor al rechazo. Cuán a menudo he intentado dar la sensación de que hacía sacrificios a Dios, cuando solo procuraba evitar que mi gente se dispersara. ¿Y qué me dices de ti? He tomado muchas malas decisiones con el fin de que mi gente no huyera apartándose de mí. Y apostaría a que tú también has hecho muchas cosas, desde soportar la conducta deficiente de algunas de las personas en tu vida, con el fin de que te apoyen, hasta exhibir una mala conducta para alejar a quienes temías que acabaran rechazándote. El repudio puede ser un motivador sumamente poderoso, y sigo aprendiendo cómo me ha propulsado a lo largo de los años. Sin embargo, no te desalientes. Cuando empezamos a expulsarlo de nuestras vidas, cuando comenzamos a entender cómo nos paraliza y nos enreda, podemos iniciar el proceso de despojarlo de parte de su poder. Tengo muy buena memoria. Mis amigas suelen comentar cómo me acuerdo de los nombres, los acontecimientos, las fechas, las conversaciones. No me di cuenta de lo fuertes que eran mis recuerdos hasta que inicié el proceso para escribir este libro, y me sorprendió mi capacidad de volver atrás en el tiempo. Mirar a mi alrededor, asimilar las vistas, percibir los sonidos y traer a mi memoria los sentimientos. Sin embargo, con respecto a los meses siguientes a la publicación de Heavenly Place y de mi segundo álbum, Jaycee Velázquez, bueno, todo se vuelve vago. Yo lo llamo el borrón. Tantas cosas empezaron a ocurrir con tanta rapidez. Hay momentos que destacan. En 1997 fui invitada a los premios Dove, el acontecimiento anual de la industria de la música cristiana que reconoce el logro más sobresaliente en el campo de la música de la fe. Me acuerdo que estaba tan entusiasmada por la invitación que me compré un atuendo. Recuerdo a Robin, la chica que me maquilló. Todo era muy distinto a cómo me preparaba para las actuaciones con las que había crecido.
Cuando mi madre y yo, hacinadas en el baño de una gasolinera, intentábamos hacer algo con nuestro cabello y suavizar las arrugas de nuestros vestidos apergaminados de la carretera antes de ir a cantar a la siguiente iglesia pequeña. ¿Artistas con ropa nueva y maquillaje? ¿Qué era esto? Llegué a los premios Dove agradecida, deslumbrada y aturdida por las luces y las grandes figuras. Fue la noche en que gané el premio como artista revelación del año. Si yo pensaba que la vida había ido muy rápido durante los 2 años anteriores, a partir de ahora cobraría una velocidad supersónica. Fui contratada a fin de hacer un anuncio publicitario para Target. Sí, ese Target, la cadena de supermercados, el lugar donde ahora paso tanto tiempo. Y fue durante el rodaje cuando mi director se acercó a mí con un nuevo contrato para otro álbum. El sello discográfico quería volver a trabajar conmigo. Y este contrato iría a mi nombre, pues estaba a punto de cumplir los 18. Mis padres no figurarían en este acuerdo. Y era mucho más dinero de lo que jamás creí posible. Podría comprar una casa para nosotros. Toda una casa. Firmé el contrato. A continuación, Sony Discos firmó otro contrato conmigo para un álbum latino. Esto proporcionó la oportunidad de hacer un álbum de fusión en español con Rudy Pérez, de Sony, en 1998. La primera publicación de dicho álbum alcanzó el número 1 de las listas latinas y se produjo algo que jamás había visto venir: una oferta para hacer un álbum pop latino. Ese álbum también contenía una canción que fue número 1, y tuve 2 canciones distintas en 2 mercados musicales diferentes que fueron catalogadas como éxitos número 1 por Billboard al mismo tiempo. Y entonces empezaron a llegar más contratos de publicidad para varios productos de renombre. Con ellos, todo cambió y la gente empezó a tratarme de otro modo. Ya había experimentado con anterioridad la bondad de las personas. Había recibido sus cumplidos y sus palabras de confirmación. No obstante, ahora la dinámica era totalmente nueva. Se hacía todo lo que yo decía. Suena raro, pero así fue. Cuando los sencillos de mi segunda grabación, el álbum Jaycee Velázquez, se convirtieron en número 1 repetidas veces, y después empezaron a lanzarse los álbumes latinos y empezaron a llegar las nominaciones a los Grammy por ellos, todo el mundo comenzó a andar de puntillas en torno a mí. Cuando yo hablaba, saltaban. Las botellas de agua aparecían en mi mano antes de pedirlas. Personas destacadas de la industria comenzaron a hacerme regalos. Todos se apresuraban y se daban codazos a mi alrededor ante mi más simple petición. Era como si las personas hicieran malabares para impedir que yo estallara, como si mi temperamento fuera una especie de cosa volátil e impredecible. Yo no era así en absoluto. Era una chica que amaba a Dios, que conocía el valor de vivir según el fruto del Espíritu. Sin embargo, en torno a mí había personas que querían satisfacer cada capricho mío. Al final, aprendí el poder que había en un puchero para conseguir lo que quería en el momento en que lo quería. Aprendí la eficacia de una rabieta para ponerle fin a un debate creativo o gerencial. Parecía que todos esperaban que me comportara y reaccionara como una diva. Y así lo hice. Y pagué por ello. No me refiero a un costo de formas psicológicas y espirituales en un futuro. Quiero decir que pagué literalmente por ello. Si iba a un restaurante con un grupo de personas, pagaba la comida de todos. Y es que ellos esperaban que fuera así. Si íbamos al cine, corría de mi cuenta. Ahora también pagaba la nómina de más y más amigos y miembros de la familia para que formaran parte de lo que yo estaba haciendo. Algunos con funciones realmente importantes, unos con responsabilidades definidas y otros con deberes un poco más vagos. Sabían que era yo quien pagaba, y yo sabía que lo estaba haciendo. Todo esto contribuía a hacer crecer a una diva. Para ser claros, asumo toda la responsabilidad de mi transición a diva durante aquel tiempo. Mi corazón era verdaderamente puro con respecto a servir a Dios, y de verdad mantuve muchos de mis valores centrales durante el borrón.
Por ello, aunque estaba loca por los chicos y podía tener al que quisiera, ya que les encantaba estar cerca del glamour y la fama, para mí era importante llegar virgen a la noche de boda. Así que esperé al matrimonio. Aunque sabía que al pagarlo todo me estaba echando encima un poder y una responsabilidad desproporcionados. Mi corazón era generoso y sentía firmemente, y sigo sintiéndolo del mismo modo, que la generosidad es importante para Dios. No obstante, mezclada con toda esa buena intención había una chica que podía chasquear los dedos y hacer que las personas prestaran atención, estando listas para salir a hacer cualquier recado que estimara necesario. Irónicamente, en medio de este periodo, con todo lo que ahora considero la clase de conducta de una mocosa consentida, seguía estando muy manipulada. Con el éxito de los álbumes llegó un programa intensivo de giras. Volví a encontrarme en la carretera. Esta vez no era el viejo Honda azul ni la chirriante casa rodante, sino en un autobús de viajes de lujo con toda clase de artilugios. Cantaba una noche en un lugar atestado, firmaba autógrafos, saludaba y veía a los fans y volvía al autobús para quedarme dormida casi al alba, mientras las ruedas devoraban los kilómetros y mecían mi sueño. Me levantaba temprano, con una lista de entrevistas telefónicas en la radio que dominaban mi mañana. Hacía una pequeña pausa para el almuerzo y llegábamos al siguiente lugar de actuación para la prueba de sonido. Volví al autobús para otra ronda de programas de radio y entrevistas para revistas y la prensa seguida de una rápida cena. Y luego llegaba la hora de prepararse para salir al escenario, con el cabello, el maquillaje y el atuendo listos. Subía al escenario, cantaba, oraba con las personas, escuchaba sus historias, firmaba los autógrafos, regresaba al autobús y todo volvía a empezar. Prácticamente se contaba cada minuto de cada día, con todo programado y justificado. En algún punto de esos mimos y ese control, estaba perdiendo el verdadero sentido de mí misma. Ahora más que nunca había mucho en juego para mantener a raya el rechazo. Tantas personas dependían de que cumpliera lo que se esperaba de mí. Ellos necesitaban que fuera la figura más importante de la sala, con las exigencias más claras. También precisaban que fuera la preferida de la industria de la fe cristiana, la chica de oro con una reputación inmaculada. Esto afectó mi relación con mis padres. Ahora yo era literalmente la jefa y ellos trabajaban para mí. Era una hija, pero una hija empresaria, con una posición de directora ejecutiva muy extraña para alguien de mi edad. Era una amiga, pero una amiga empresaria. Una dinámica que no suele brindar la clase de amistad basada en la completa sinceridad e igualdad. Durante el borrón, todos me amaban, querían algo de mí, que yo los viera. Para mí era como ver una película en la que yo era la estrella, pero no parecía real. Era como si todo le estuviera sucediendo a otra persona. Y yo seguía huyendo del rechazo. No quisiera que tuvieras la impresión de que me conmiseraba de alguna manera, pensando, «Oh, pobrecita yo». Eso jamás. Estaba locamente agradecida de tener esas oportunidades y era vertiginoso intentar traspasar todas las puertas que se abrían con tanta rapidez. Sin embargo, hay algo que forma parte de lo divertido de que todo se alinee para ti. Cuando haces cosas y conoces a personas famosas y vas a lugares asombrosos donde nunca pensaste ir. Puedes asustarte, temer que todo va a desaparecer, temer que pueda acabar, temer que no te escojan para el siguiente álbum, anuncio publicitario o entrega de premios. Y así se va haciendo más fuerte el rugido del posible rechazo, hasta igualar en ocasiones el gozoso ruido de la gratitud. Como medio de evitar ese miedo, supongo, siempre tuve un novio en mi vida. Siempre había otro esperando. Ansiaba la validación del interés romántico. No obstante, si sentía la más mínima señal de que la atención de un chico se desvanecía, si sentía el más ligero enfriamiento por su parte, rompía con él. De inmediato.
e instalaba la versión siguiente de un novio en su lugar. Y tenía la extraña costumbre de que, tan pronto como cortaba con un chico, enseguida cambiaba mi número de teléfono. Ni siquiera puedo recordar cuántos números distintos tuve. En aquel momento me convencía de que no quería que algunos de mis antiguos novios me molestaran. Ahora lo entiendo mejor. En realidad, no quería saber si me contactaría otra vez. No quería saber si él opinaría que merecía la pena suspirar por mí, intentar llamar, dejarme mensajes de voz desesperados. No quería saber si se habría marchado sin pensárselo 2 veces. Al cambiar mi número tras una ruptura, me estaba protegiendo a mí misma en lo que respecta a saber si alguna vez me habría llamado de nuevo. No me preocupaba que me contactara de nuevo, sino que no lo hiciera. Conforme mi carrera siguió ganando altura, el matrimonio de mis padres se derrumbó. Yo tenía 19 años cuando me informaron que se iban a divorciar. Era un giro del guión que no vi venir. Nuestro trío se rompía. Se habían mudado de la casa que yo había comprado y ahora viajaba sola cada vez más, pasando de los autobuses de gira a los vuelos en primera clase y de estos a los jets privados. Sin embargo, su divorcio no solo trajo la realidad de que su relación llegaba a su fin, sino también el sentimiento de que de algún modo me estaban rechazando, como si en cierta forma yo no hubiera hecho bastante o no me hubiera esforzado lo suficiente. En una entrevista posterior a su divorcio, comenté: «Fue horrible. Me recluí en mí misma apartándome de todos y de todo, y estaba enojada con Dios. Oré: ¿cómo has podido permitir que esto sucediera? Estaba segura de que era culpa mía». Me ensalzaban como un éxito de la noche a la mañana. Pero desde el momento en que estaba en la carretera con mis padres cuando tenía 9 años, hasta la publicación de Heavenly Place a la edad de 16, pasé la mitad de mi vida persiguiendo esa cosa de la música, ministrando a las personas a través de la música para presentarles al Dios al que amaba. Y una vez que por fin vi unos resultados en mi carrera con los que nunca soñé, solo transcurrieron 3 breves años antes de que mis padres se separaran. En medio de este meteórico ascenso en la música se encontraba el excepcional cometa de la constancia. Fue mi lanzamiento simultáneo a la adultez y la pérdida de la manera en que creía encajar en la relación de mis padres. Ahora me encontraba en el concurso más importante de mi vida, con las compañías discográficas, las emisoras de radio y los anunciantes tomando a diario decisiones de mucho dinero con respecto a quién escogerían y a quién no. Para ser una chica que había estado huyendo de la posibilidad del rechazo durante la mayor parte de su vida, ahora me precipitaba directamente hacia él, con todo dependiendo de que me mantuviera por completo dentro de las expectativas que me habían encumbrado hasta ese lugar. Y allí, el suelo parecía estar formado a partes iguales de arenas movedizas y hoyos. El borrón. Dale la vuelta al guión. ¿Cuándo fue la primera vez que recuerdas haber sentido el rechazo? ¿Fue cuando no recibiste la invitación de una chica popular a su fiesta de pijamas a la que asistirían todas las demás muchachas de tu clase? ¿Fue cuando intentabas hacer algo que de verdad querías hacer, pero para lo que no te escogieron, como por ejemplo formar parte de las animadoras o una banda de música? ¿Qué clase de impacto crees que eso tuvo en tu progreso? ¿Te hizo más tenaz? ¿O más tímida a la hora de asumir riesgos? ¿Qué cosas has aportado a las relaciones como resultado del temor al rechazo? ¿Mantuviste una amistad poco saludable durante demasiado tiempo? ¿Fue una relación romántica? ¿O hubo algo que sabías que era inadecuado en una situación de trabajo, pero te quedaste porque estabas asustada de un rechazo futuro, por la preocupación de que un nuevo empleador no te aceptara si abandonabas tu puesto actual? ¿Cuál fue el precio de permanecer en esas situaciones dañinas? Si pudieras empezar a eliminar el temor al rechazo de tu vida, ¿qué cambiaría para ti? ¿Qué sueño perseguirías si pudieras hacer a un lado la idea de que no eres capaz de lograrlo? ¿Cuánta importancia ha tenido para ti ser escogida en tu vida?
¿Has ansiado la validación de ser elegida por alguien? Quiero alentarte a decidir que ser escogida por Dios es suficiente. Y pon este versículo donde puedas verlo a menudo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. He aprendido algo sobre el rechazo. A veces se disfraza de competitividad. Intentamos evitar ser rechazadas siendo competitivas, intentando vencer a los demás, ganar siempre, porque si lo hacemos, bueno, pues somos ganadoras. ¿Cuánta competitividad tienes frente a los demás? Y hay otra cosa que he aprendido sobre la competitividad. Suele disfrazarse de celos. ¿Luchas a veces con el sentimiento de envidia por los logros, las vidas y las relaciones de los demás? ¿Podría el sentimiento de rechazo acecharte en el fondo de todo esto? ¿Cómo podría cambiar tu perspectiva de ganar y envidiar si pudieras identificar la presión del temor al rechazo que tal vez está acechándote ahí?